El expresidente Ricardo Lagos llegó al Comité Central del Partido Socialista sin ser uno de los participantes del Comité Central. Invitado, claro. En la semana, él mismo responsabilizó al primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet por las dificultades en la implementación del Transantiago. Y tras la muerte del líder cubano Fidel Castro, aclaró que conoció un punto de vista humano que no visualizamos en profundidad. Para analizar y resolver inquietudes del acontecer político, estamos aquí en el estudio con el expresidente Ricardo Lagos, hoy por hoy presidenciable. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. ¿Qué tal? Aquí, buenos días. Iniciando temprano el día lunes. Bueno, la noticia mundial hoy día es la muerte de Fidel Castro, un líder de los tiempos de Guerra Fría, donde ha habido reacciones como la de la presidenta de la República. Se trata de un líder por la dignidad y la justicia social, dijo la presidenta Bachelet. Pero Fidel Castro enfrentó un desafío tremendo durante muchos años al frente de un gobierno que ha sido caracterizado como una dictadura. Recibió el apoyo de la Unión Soviética, el apoyo de Venezuela después cuando cayó el muro de Berlín. Bueno, hoy día había una apertura que estaba protagonizando el presidente Obama de Estados Unidos, pero sin embargo Donald Trump nos da un tono distinto para el mundo y particularmente para Cuba en forma muy categórica. Fidel Castro representa un sueño frustrado para muchos, Ricardo Lagos. Yo creo que Fidel Castro representa las esperanzas de toda generación. Y él encarnó una generación emblemática. Y en ese contexto yo creo a unos colegas de ustedes extranjeros diciendo que Castro tal vez sería el gran político de la segunda mitad del siglo XX. A nivel mundial. Es impactante, alguien de una pequeña isla, ¿verdad? Pero creo también que él se dio cuenta, y en cierto modo es una víctima, yo diría, de la Guerra Fría. Porque para poder tener la posibilidad de enfrentar a Estados Unidos, necesitaba otro aliado, y eso fue la Unión Soviética. Y la famosa crisis de los misiles, que tuvo al mundo al borde del holocausto nuclear, bueno, significó el compromiso. Khrushchev retira los misiles de Cuba y Estados Unidos no invade nunca más a Cuba. No olvidemos que se había producido Bahía de Cochinos poco antes. Y eso explica entonces el cómo Fidel, para salvar lo que estaba haciendo, entra de lleno en el tema de la Guerra Fría. Y de ahí para adelante las cosas que son conocidas. Y como Sergio está diciendo acá muy bien, después, claro, le tiende la mano Chávez con su petróleo, porque pasan dificultades. Y ahora que hay una apertura, sin duda. O sea, hoy es notable, ¿verdad? Después de 50 años, el giro de la historia y relaciones diplomáticas normales, Obama yendo a Cuba, el saludo con el hermano de Fidel Castro, con Raúl, como jefe de gobierno. Y ahora, claro, la gran incógnita que va a pasar con Trump, pero esa gran incógnita no es la relación Estados Unidos-Cuba. La gran incógnita es Trump con el resto del mundo. ¿Qué va a pasar con un personaje que hasta ahora ha tenido una conducta tan errática? La presidenta Michelle Bachelet en su Twitter valoró a Fidel Castro como un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y en Latinoamérica, lo que le ha costado en estos días críticas, principalmente de sectores de la derecha, pero también desde la democracia cristiana. ¿Usted está en esa línea? ¿Fidel es un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y Latinoamérica? Es un líder en ese sentido. O sea, lo que dije antes, para salvar la posibilidad de enfrentar a Estados Unidos y exigir respeto al pueblo cubano, tuvo que, en tiempos de Guerra Fría, mirar hacia la Unión Soviética. Pero fue un líder que tuvo la dignidad de poner los temas de la justicia social, de la distribución, en un primer plano, y una forma de hacerlo. Ahora, la parte oscura de la película, los derechos humanos, las libertades civiles, los derechos humanos, ¿verdad? Pero cuando usted ve a eso y lo coloca también con las conquistas sociales que se nos olvidan, ¿verdad? El nivel de educación, el nivel de salud. Por eso es que yo digo que hay un claroscuro acá. Hay luces y sombras, pero que es un ícono mundial, qué duda cabe, ¿verdad? Ya se ha dicho que la presidenta Bachelet no va a Cuba a los funerales. Van el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Debería ir la mandataria?
Yo creo que eso lo resuelve ella. Creo que en verdad no es necesario que se vaya a ver, cuando murió Mandela tampoco fue un jefe de Estado, ¿verdad? Y estamos hablando de una figura también de carácter mundial y que tal vez provocaba controversia. Y tal vez probablemente en torno a Mandela la unanimidad es mayor por las características de la forma en que enfrentó su lucha. Ahora, en el plano local, usted está empeñado en promover una alternativa presidencial que usted encabeza. Y esta situación se ve distinta que las campañas anteriores de otros presidentes, y usted particularmente, que fue presidente de la República. Hubo rechazo de algunos grupos de militantes socialistas durante el ingreso al pleno del Partido Socialista. Ese es un escollo. Pero hay otro escollo porque el PPD acuerda pedir cita a Lagos y le plantea que desista de participar en primarias socialistas. Pero eso me parece pintoresco porque es un poquito ciencia ficción. No está claro todavía cómo serán esas primarias, porque entiendo que van a tener que hacer una consulta al CERVEL, si pueden ser primarias solo de la militancia o primarias más amplias, con que pueda participar el resto de la ciudadanía. En consecuencia, hay tanto que resolver. Yo diría que esa es parte de las cosas que precisamente es lo que hace que la ciudadanía esté alejada del interés político. A la ciudadanía le interesa qué va a hacer el señor Lagos respecto de 1, 2, 3, 4. ¿Qué va a hacer respecto a salud? ¿Qué va a hacer respecto a pensiones? ¿Qué va a hacer respecto a las reformas educacionales en marcha de la presidenta Bachelet? Esos son los temas reales. Y lo que yo me he propuesto en esta etapa no es dedicarme a responder ese tipo de cosas, sino básicamente a cómo soy capaz de escuchar a la gente, de recorrer Chile. Lo que les comentaba un poquito antes, ¿verdad? Me piden, ¿qué va a decir, señor? No, primero quiero escucharlo. Y lo que usted aprende, lo que nace de ellos, la forma como un matrimonio se quebró porque dada la situación de los drogadictos y demás en Arica, un hijo de ellos y su nuera fueron atropellados por un auto. Pero entonces ahí es donde tú ves el mundo real de cómo abordas esto. el problema, don Ricardo, es que se tiene que mover en este momento en dos planos. Uno, con el de las propuestas y conversando con la gente, pero el otro necesariamente es con los partidos donde usted está militando en uno y en el otro tan cercano. Y es en el Comité Central del Partido Socialista donde lo pifian durante su discurso. No, quiero ser claro. La verdad, en el Comité Central nadie me pifió. La verdad, lo que ocurrió fue, había unos muchachos en la galería arriba que los que entienden de estas cosas saben exactamente ¿Que habían sido acarreados, dice usted? No estoy diciendo nada. Los que allí comentaron las explicaciones que dieron, ¿verdad? Y me quedo con la explicación, porque eran unos jóvenes, del presidente de la Juventud, que dijo que esa no era la forma de hacerlo, ¿verdad? Él hizo una intervención fundada, como corresponde al Comité Central, de manera que pongamos las cosas en perspectiva. ¿No le duele de todas maneras que haya un grupo de jóvenes socialistas no me duele pifiándolo? no me duele en absoluto. Le digo por qué. Porque el aplauso con que me recibieron, con que terminaron, hizo una intervención muy crítica, pero no obstante lo cual aplaudieron todos, pero no es un tema de aplausómetros más o menos, es un tema de cómo usted dice lo que piensa y es leal a lo que usted ha pensado siempre. Y eso es lo que yo me considero. Tranquilo con mi conciencia. Entonces, es mejor cuando la aplauden, claro, pero también sé distinguir. La vez anterior que estuve en esta radio, hubo un grupo de jóvenes afuera que pifiaron. Bueno, y están en su derecho. Ricardo Lagos, para conseguir los propósitos que usted habla en relación con los problemas que le preocupan a la gente, se requiere que usted sea aprobado por los socialistas, el PPD y finalmente por la nueva mayoría, y sea presidente de Chile para poder concretar eso, y de eso vamos a hablar también esta mañana. Pero, ¿usted piensa que tiene que haber una primaria en el Partido Socialista o tiene que ser una primaria de socialistas PPD al mismo tiempo o el PPD por su cuenta? ¿Cuál es la fórmula que le parece más adecuada? Porque este paso es trascendental para lo que viene después. Ese es un tema que yo digo que lo arreglen los partidos. Yo estoy dedicado a otras cosas. ¿Sabe una cosa, Sergio? A la gente no le interesa que un candidato presidencial esté hablando de un proceso. Por eso me gusta el sistema electoral norteamericano. El día que usted dice soy candidato, ¿va a bajar o subir impuestos, señor?
no le están preguntando cómo va a ser el proceso de elección, porque eso es lo único claro. La primera primaria es en New Hampshire y el primer caucus, este invento raro de los americanos, en Iowa o algo así. Sí, en Iowa. Entonces, claro, más vale usted que tenga claro qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decir, lo que le interesa a la gente. Y por lo tanto me he negado sistemáticamente. Cada vez me preguntan eso, yo digo, mire, que lo resuelvan los partidos. Y por eso va a empezar a recolectar el caso firmas. de la delincuencia, por ejemplo, ese es un problema. El otro día una señora en el sector de Batuco, ¿no?, mató a 2 delincuentes, ¿no?, en el interior de la casa. También hubo otros casos. ¿Cómo se termina la delincuencia o se reduce por lo menos a la mitad, que sería una aspiración sensata en un país como el nuestro? Yo creo que lo primero es entender que tiene que haber respecto al delincuente una sanción que se note. Hay que tomar las medidas para evitar la puerta giratoria. Si usted ve para atrás, 10 años atrás, sostuve que la puerta giratoria nos iba a liquidar. Porque en la población usted denuncia al narcotraficante, lo toman preso, a los 3 días está de vuelta en la población. Y aquel que lo denunció está asustado. Entonces estamos en el mundo al revés. ¿Cuál es la falla de la ley, de las policías, de la fiscalía? No. ¿De quién? La falla es la ley, el garantismo excesivo, que implica cómo se prueba aquello, y la forma como después al delincuente usted lo trata. Al primerizo, por favor, que haya cárceles especiales solo para el primerizo. Yo sé que es fácil decirlo porque esto implica un número mayor de metros cuadrados de cárcel. Pero cuando usted junta al delincuente que cae por primera vez, normalmente un joven, y lo manda a la cárcel a juntarse con el resto, sale doctorado en todo tipo de delitos. Entonces es indispensable separar. Segundo, o sea, ¿fina la puerta giratoria, como decía Piñera en su campaña? ¿Fina la puerta giratoria? Bueno, esto que es fundamental, de que salen al es fundamental eso. Segundo, creo que es tan importante como lo anterior. El grueso de estos temas son delitos por obtener jóvenes que quieren dinero para la droga. Y aquí sostengo que hay que atreverse a cambiar de énfasis. Entender que una cosa es la marihuana y el cannabis para fines de recreación y fumarse un pito, y de que la eso droga debiera dura. ser legalizado. Y por lo tanto, yo soy partidario. Fíjese, lo voy a decir, 2 cosas que no son de sentido común, pero que hay que hacerlas de sentido común. Primero, la necesidad de legalizar el que para fines recreacionales, porque en general, no siempre, pero en general, marihuana es tan adictivo como el alcohol o el cigarrillo. Depende de cada persona, algunos le dirán que puede ser un poco más, pero en general no es así. Y que yo sepa, no está prohibida la venta de cigarrillos y no está prohibida la venta. Claramente. Otra cosa es que estas ventas estén reguladas, otra cosa es que haya una gran campaña, y tiene que haber una gran campaña contra el consumo de marihuana si usted quiere legalizar. Lo segundo, porque acá el problema del narcotráfico es muy importante. Y eso tiene que ver con las drogas duras más que con la marihuana, dice. Por supuesto, o sea, frente a las drogas duras, todo, el ataque tiene que ser frontal. ¿Y qué se hace con los adictos a las drogas duras? Bueno, a eso voy. El adicto que no es recuperable, trátelo como un enfermo y provéale la droga. Porque ese adicto irrecuperable va a matar a su padre, a su madre, con tal de obtener un recurso para la droga. Y en consecuencia, ¿qué es lo que significa? El cálculo que hay, que estos adictos irrecuperables son responsables de a lo menos el 30 a 40% de todos los ingresos de los narcotraficantes en el mundo. Entonces, si eso lo provee el Estado, porque es un enfermo, así como usted tiene que hacerle diálisis a una persona, lo provee el Estado. Sí, yo sé, hay muchas demandas y más encima le van a regalar la droga. Claro, le van a decir, en salud no se puede cubrir todas las enfermedades necesarias en el plan auge, ni todas las enfermedades de la ley Ricarte Soto. Todo eso lo sé. Querrá decir que tenemos que hacer un esfuerzo tributario mayor. Pero lo que no puede ser es que esos ingentes recursos vayan a los narcos, que terminan siendo personas pertrechadas con armamento de última generación. Entonces acá es un tema largo de debate. Pero claro,
Si usted va a Holanda, usted va a Suiza, es lo que ellos han hecho. Ahora tenemos un problema ahí que marca el trasfondo de la situación de la delincuencia, que la gente vive en carne propia, con el portonazo, con el asalto en la vivienda o en la calle, lo que sea. Porque el telón de fondo es la situación que se ha vivido en el Sename, que ahora salió a la luz pública, donde hay menores en situación irregular, en una cuestión que se les muestra como en muchos casos como irrecuperable. Tenemos por otro lado en ese mismo escenario la situación de las cárceles en Chile, donde hay un hacinamiento, la sobrepoblación en algunos casos supera el 50%. Entonces, cuando uno ve este fenómeno también del punto de vista de la salud, la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades de la población en condiciones normales. Y aquí le agregamos otro elemento también que suma y que dice relación con una franja de la población que está imbuida de este fenómeno de la droga, por ejemplo, que es uno de los factores de delincuencia. Entonces, ¿cómo tomamos todo este problema y lo transformamos en uno solo para resolverlo y en cuánto tiempo? Yo creo que lo importante es entender que son todos elementos que están interrelacionados unos con otros y con los cuales yo le puedo decir a usted, la superficie carcelaria en Chile que yo recibí y la superficie carcelaria que dejé lista para seguir construyendo era el doble en 6 años. Ahora, no obstante eso, todavía estamos con hacinamiento carcelario. Tenemos un nivel de población en la cárcel elevadísimo. Una buena cantidad de las mujeres en la cárcel es por microtráfico de drogas y básicamente marihuana. Con estas modalidades esa mujer no estaría detenida. Son otros los que tienen que estar presos en la cárcel. Entonces es un tema global y que hay que abordarlo en su integridad. Porque lo he vivido, estoy en condiciones de plantear este tipo de alternativas. Y creo en consecuencia que es la única forma de hablar con la verdad. Ahora, esto no se va a resolver, como usted me bien dice, Sergio, ni en 1 año ni en 2. Pero usted comienza a caminar en el sentido correcto. Lo segundo que me parece importante es que también tenemos que poner al país de pie y ver cómo somos capaces de introducir un mayor crecimiento, porque con el crecimiento que estamos teniendo de un 2%, claro, mal de muchos consuelo de tontos, hay otros que están muy mal. Hoy el país no está de pie. ¿Cómo? ¿No está de pie el país hoy? El país está de pie. Ahora, lo que pasa es que de pie depende con qué rapidez quiere caminar, ¿verdad? Estamos caminando, sí, pero al 2%. Más de alguien lo va a entender como una nueva crítica a la gestión de la presidenta Bachelet, no, después favor, de la que formuló hace un par de días. No, yo no estoy haciendo crítica a la gestión de nadie, y menos de la presidenta. Quiero ser bien claro. Nada más difícil que gobernar haciendo cambios profundos. Lo sé por experiencia propia. ¿Cómo no reconocer las dificultades que tiene la presidenta que quiere hacer cambios tan profundos o más que los que hicimos nosotros? Segundo, esos cambios, esas transformaciones hay que llevarlas a buen puerto. Y en consecuencia, ese es mi compromiso. Tercero, dicho esto, creo que tenemos la posibilidad de dar saltos. ¿Por qué? Porque usted me mencionó todas las cosas para las cuales se requieren recursos múltiples. Bueno, en el ámbito de las inversiones en infraestructura, yo digo, aprovechemos la riqueza que hemos creado. A partir de todas las concesiones, paso un aviso, en los últimos 10 años, los accidentes carreteros en autopistas en Chile disminuyeron a la mitad. Los accidentes del tránsito a la mitad, producto de la cantidad. Pero dicho esto, si usted toma las autopistas, los aeropuertos, eso hoy día cuesta 25.000 millones de dólares. Esos 25.000 millones de dólares son del Estado de Chile. ¿Es posible esos 25.000 crear un fondo de infraestructura y con ese fondo apalancar? Usted puede apalancar 10.000 millones de dólares por año, conservadoramente hablando. Los europeos tienen un fondo de infraestructura de 21.000 millones de euros, que es casi igual a 25.000 millones de dólares, dado el tipo de cambio. ¿Se da cuenta lo que son 10.000 millones de dólares por año, que le permiten a usted entonces tener un programa a los próximos 10, 15, 20 años, independiente de los vaivenes del presupuesto? Y pero aquí sí que usted puede tener un programa de inversiones de una envergadura notable.
Porque usted puede decir, mire, Perdón, queremos... pero había un programa de inversiones, por ejemplo, respecto de hospitales, y finalmente en este gobierno... Menos por dificultades económicas. Y no solamente por dificultades económicas, hubo cuestionamientos de la Contraloría a las bases de licitación de una buena parte de esos hospitales. No van a terminar con el 2020. No quiero desviarme del tema principal. Tuvimos una capacidad de inversión. En el metro, en los 6 años... éramos capaces de tener 8 kilómetros por año en el metro. Nunca hemos vuelto a esa cantidad. 8 kilómetros por año de metro. Y ahora yo digo, mire, tenemos todos los trenes de cercanía. Estuve en Antofagasta. Es obvio un tranvía de 8 kilómetros en el sector norte de Antofagasta y la ciudad de Antofagasta. Es obvio que el Merval en Valparaíso o el Biovías estuvo en el Biovías en Concepción. No es posible que teniendo el tren entre Concepción y Coronel, que pueda andar en 27 minutos, lo está haciendo a 1 hora porque tenemos trenes viejos que tienen que andar más despacio. Y de paso, digamos, hay que hacer rápido el puente ferroviario sobre el Biobío, que es de 1870. Ricardo Entonces, acá hay una posibilidad real de dar un gran salto de nuevo. Lo que estoy diciendo, dimos un salto que comenzó 20 años atrás en Chile en infraestructura. Nos hemos ido quedando atrás. Ricardo Con Lagos, este fondo podemos volver a dar un gran salto. Y eso significa crear empleo. Eso significa, ¿sabe cuánto tenemos ahora de inversión? Más o menos 1,5% en infraestructura. Antes estábamos en el periodo de mayor expansión, un 3,5% sobre el Producto Interno Bruto. Podemos llegar a esos medios. Y en consecuencia hay una fórmula concreta para crecer y para crear empleo y enfrentar lo que estamos viendo que son tiempos difíciles. Ahora y en ese texto que le pasé ahí, perdón, voy a pasar un aviso comercial. En vez del pesimismo, Ricardo Lago, una mirada estratégica de Chile a 2040. Bueno, ahí en vez del pesimismo, ¿por qué? Porque todo esto que estoy hablando lo tengo escrito ahí. Ya, pero el problema es que toda esta situación que se plantea para el Chile del futuro, a mediano, largo plazo, a corto plazo también, que tiene que ver con el transporte, con infraestructura, con carreteras, con trenes, con puertos, aeropuertos, con embalses, en fin, para eso se necesitan recursos cuantiosos. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde sacamos la plata? Aquí, pues le estoy dando la respuesta. Bono soberano, préstamos, más impuestos. El 80% del Producto Interno Bruto del país lo maneja el sector privado. Eso está clarito, ¿no? Sí, así es. Pues el 80% del sector privado. ¿De dónde sacamos la lana para tejer toda esta historia que usted nos plantea como proyecto de futuro? ¿Habría reforma tributaria en un eventual gobierno suyo? Bueno, es decir, otra cosa, no, reforma la hizo la presidenta Bachelet. Otra cosa es que usted tenga que hacer ajustes. Pero me parece a mí... ¿Hay que profundizar la reforma que se hizo? Yo creo que sí. Habrá que ver primero los resultados, ¿verdad? Que es lo que tenemos. Y hoy tenemos una situación fiscal muy difícil hacia adelante. Por eso estoy hablando de un fondo de infraestructura, porque ese fondo le permite al ministro de Obras Públicas, por supuesto estamos hablando de un fondo que es del Estado y lo preside el ministro, le permite tener una mirada a largo plazo y con esos recursos que no dependen del presupuesto. Si esa es la gracia del fondo. El fondo tiene su propia manejo y su propia creación de ingresos para el futuro. Para hacer todo lo que usted está planteando, tiene que ser presidente de Chile y tiene que ser primero, seguramente, el candidato oficialmente de la coalición. Eso es ¿Se ve usted compitiendo con Piñera el próximo año? ¿Por qué no? Él dijo que sería un clásico. ¿Sería un clásico? No sé si sería un clásico. ¿Un clásico al estilo de la Universidad de Chile con Colo-Colo? Me gustaría que fueran sin barras tan bravas, con barras más tranquilitas. Han sido muy bravas las barras hasta ahora, no con la derecha, sino al interior de la nueva mayoría, No. Por ejemplo, respecto de la candidatura de Alejandro Guillet. No. Usted comprende, bueno, no voy a pelear con colegas de ustedes, ¿verdad? No, pelee nomás con quien quiera. ¿Quién está ahora colega suyo? ¿Se siente cómodo compitiendo con Alejandro Guillet? Es que yo creo que efectivamente Alejandro, claro, hoy día es un señor político, un senador de la República, que es lo que es, ¿verdad? Bueno, pero más allá de eso, yo digo, mire, en política entendamos, hay adversarios que son aquellos que piensan distinto. Si usted está en una misma coalición, bueno, usted puede tener matices, diferencias, qué sé yo, pero no es un adversario. Y por lo tanto, la forma en que tiene que dialogar con él es propio de aquellos que están en la misma coalición. Yo, por lo menos, mire, respecto de todos los candidatos de la coalición,
mi mayor de los respetos. Ha sido duro con Guillé, acusándolo de tener algunas intervenciones populistas. Yo no he dicho nunca que Guillé, he dicho que algunos tienen tentaciones populistas. ¿Y de quién hablaba si no he nombrado a nadie, porque creo que estamos cerca de tentaciones populistas cuando se hacen explicaciones tan genéricas que hacen que la ciudadanía crea que hay un atajo. En verdad no hay atajos. Cuando un país no crece, se estanca. Y algunos dicen, distribuya lo que hay. Podemos distribuir lo que hay, pero a la larga eso es una mirada muy corta, porque todo lo que tenemos es muy poco lo que se puede distribuir. ¿Usted va a ser candidato sí o sí? Porque está juntando o va a empezar a juntar firmas además. No, quiero aclarar, oiga, la juntar firmas es simplemente de los que están con Lagos, punto. No es para presentarse de ninguna forma como independiente, eso no es mi estilo, no. O sea, lo tiene que proclamar el PPD y el Partido Socialista. Bueno, a ver, los partidos verán a quién quieren proclamar. Si me proclama el PPD, feliz, por supuesto. ¿No le complica que el PPD no lo haya proclamado todavía? No, ¿por qué me hago? No, por favor. ¿Cuándo se proclamó a la presidenta Bachelet? ¿Cuándo se me proclamó anteriormente a mí? El año 10 años, 15 años atrás. O sea, estamos recién en noviembre. ¿Cuándo fue la primaria con el presidente Frey, a la cual hacía referencia Sergio Campos, en el año 93? En 93, sí. ¿Verdad? Fue en el equivalente a mayo de este año, del próximo año. Entonces, usted quería que me proclamaran ahora. Que yo sepa, nadie ha sido proclamado el año anterior, ¿me entiende? La propia presidenta Bachelet y a la propia ministra Alvear salieron de mi gabinete en octubre para ayudar en las municipales y entraron en tierra derecha para las primarias en marzo del año siguiente, vale decir, el próximo marzo. Y estuvieron en competencia hasta que en mayo Soledad Alvear optó por decir que no continuaba en carrera. Entonces falta mucho todavía. Entremos por lo menos al año próximo. ¿Se distendió la relación con Isabel Allende después de ese encuentro que tuvieron ustedes y posterior al cual ella decidió bajar su candidatura? Ese encuentro mío con ella fue la continuidad de varios encuentros que hemos tenido siempre, y en el último tiempo con mayor razón, en tanto ella ha sido presidenta del partido, ¿verdad? Y ahora aprovecho para mandarle un saludo y que se restablezca pronto, porque como resultado de aquello de la neumonitis no pudo participar en la última reunión del Comité Central. ¿No se le viene a la memoria de repente la frase aquella, no saben el problema que te metiste, Ricardo? ¿O cómo vas a salir de esta, Ricardito? ¿Ah? Sí, se me viene a la memoria aquella frase de mi madre cuando entré a la moneda, efectivamente. Bueno, por eso que cuando salí a la moneda pensé que lo que debía hacer era regresar a Santiago, porque ya entregué el mando en Valparaíso, y como llegamos como a las 4 de la tarde, me fui al cementerio a poner una florcita y decirle, aquí estoy, pues sería entero por lo menos. Ricardo Lagos Escobar, candidato a la presidencia de la República. En vez del pesimismo, el libro ya está circulando bajo el sello de debate. Le agradecemos esta visita al Diario de Cooperativa. Siempre el micrófono está abierto para usted. A ustedes por la invitación y muchas gracias. Muchas gracias. Muy cariñoso. Buen día. Cooperativa. 5